Muy bien, bienvenidos. El día de hoy tenemos un interesante conversatorio, bueno, un interesante miércoles de panelista con el arquitecto Isa. Vamos un poco a conocer más acerca de nuestro panelista. Ok, bienvenidos a los miércoles de ponencia con Atipax. Les saluda el arquitecto magíster Liz Rubí Blas Vilches, subgerente de Atipax, Arquitectura y Construcción SAC, quien el día de hoy estará como vuestra moderadora. Para muchos es considerado como el acero vegetal, un material resistente en la construcción. Vamos con la ponencia sobre los criterios esenciales en la construcción con bambú a cargo del arquitecto magíster Isa Jamis Sumar, arquitecto egresado de la Ricardo Palma con maestría en docencia para la educación en la Universidad Andrés Bello, Chile, con más de 17 años de dedicación a la enseñanza en el campo de la arquitectura, especializado en la construcción de proyectos sostenibles en madera y bambú. Ha demostrado su compromiso con el diseño ecológico y la preservación del medio ambiente. Su conocimiento técnico y teórico en arquitectura, combinado con habilidades de comunicación efectiva, le permite guiar y motivar a los estudiantes hacia soluciones innovadoras y respetuosas con el entorno. Con una pasión por la docencia y el desarrollo de proyectos sostenibles, le damos la bienvenida al arquitecto Isa Jamis. Muchas gracias, arquitecto, por estar presente con nosotros. Arquitecta, muchas gracias a usted por la invitación y bueno, gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir un poquito de mi experiencia en cuanto a la construcción. Principalmente lo que les voy a mostrar es lo que yo he ido aprendiendo en el camino. Creo que por ahí hay unos micros encendidos. Arquitecto, disculpe, puede colocar su audio nuevamente. Sí, correcto. Ya. Y bueno, nada, les voy a compartir un poquito de la experiencia. Arquitecta, creo que necesito la autorización para compartir. Ya está, ¿verdad? Ya, Sí, ya está, arquitecto, ya está. Entonces, ¿me pueden confirmar si llegan a visualizar mi pantalla o todavía? Sí, arquitecto, ya visualizamos. Perfecto. Entonces, como lo mencionó la arquitecta, la presentación va a ser principalmente de criterios esenciales para la construcción con bambú. Vamos a hablar de varios factores que son muy importantes a tener en cuenta y les voy a mencionar también algunas estrategias al momento de diseñar y construir con bambú. Lo primero es, no sé cómo están y si ya conocen al bambú, aquí se los presento, es una pequeña radiografía de un segmento de bambú, y es importante tenerlo en cuenta porque son términos que vamos a usar a lo largo de la presentación y que es bueno que ya más o menos los vayamos manejando. Entonces vamos a hablar constantemente del nudo, de la pared, del entrenudo y el diafragma. Entonces, el entrenudo es esta distancia que hay entre nudos, esa es fácil. Em, y luego vamos a hablar un poquito de por qué es importante también conocer esta información. Luego el diafragma es esta zona de aquí al centro, ¿no? Que es distinto al nudo, que es como un anillo que rodea la caña y es lo que le da la resistencia estructural. El nudo es un elemento muy importante porque muchas de las decisiones que tomamos a nivel constructivo están ligadas precisamente al nudo, ¿no? Ahora les voy a explicar un poquito por qué. Y el diafragma es un elemento un poquito menos importante, pero es necesario saber de su existencia porque luego lo vamos a tener que romper. Y ya les explico dónde. Entonces, hasta aquí, ¿qué tal? Fácil, se entendió un poquito la radiografía del bambú. No sé cuántos de los que están aquí presentes ya tienen experiencia trabajando con bambú o ya conocen sobre el material. Entonces, yo voy avanzando, cualquier cosita por ahí levantan la mano si no hay algo claro. Les muestro un poquito lo que ya he hecho. Esta es, de hecho, una de las primeras construcciones que pudimos hacer con bambú. De hecho, fue mi primera construcción y es aquí donde aprendí un montón, ¿no? Vino un maestro de Moyobamba, Wilfredo Su. Él vino y estuvo construyendo con nosotros y fue una super guía, una persona muy eh, talentosa, muy dedicada, muy amorosa del bambú y también muy abierta a compartir su experiencia, ¿no? Entonces, ese proceso de obra, recuerdo cuando empezamos con la construcción,
yo subí a la obra a eso de las 8, 8:30, para esto que tenía que hacer una caminata de como 40, 45 minutos para llegar, porque esta estructura está en la parte alta de Sauce, ¿no? No sé si todos conocen Sauce, pero bueno, es la Laguna Azul y esa laguna está rodeada por montañas. Entonces, esta estructura está ubicada en una de esas pequeñas montañas. Entonces era una caminata de unos 30, 40 minutos. Bueno, cada vez fui haciéndola más rápido a medida que iba agarrando físico, pero sí, era un chapón, ¿no? Pero me apasionaba mucho porque realmente era muy interesante ver todo el proceso constructivo y cómo una idea se iba convirtiendo, o sea, una idea, un diseño se iba convirtiendo en realidad, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? El estar involucrado en la construcción realmente te permite aprender mucho, ¿no? O sea, yo pensaba que sabía diseñar, pero realmente uno no sabe diseñar hasta que no construye, ¿no? Hay un montón de elementos y un montón de detalles que no se tienen en cuenta a veces al diseñar, que al momento de construir es donde aparecen y tenemos que ir resolviendo si es que no los hemos considerado. Entonces, esta obra para mí fue muy importante porque fue mi primer contacto con bambú y de hecho fue bastante casual, ¿no? Inicialmente este proyecto que están viendo iba a ser construido en madera. Y gracias a Marta, una señora que vive aquí en Sauce, que nos introdujo un poco a los beneficios del bambú, como por ejemplo la sostenibilidad, porque aquí en Sauce siempre está el problema de la tala ilegal, bueno, como en casi en todo el país. Entonces fue una bonita manera de conocer el material, aprender a usarlo y en el proceso también aportar un poquito con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Al usar un material que, a diferencia de la madera, crece mucho más rápido, requiere menos espacio también. El bambú crece con una mucho mayor densidad que los árboles, entonces eso nos da mayor cantidad de material en menor superficie y en mucho menos tiempo, ¿no? Eso es algo, es uno de los plus, digamos, que tiene el bambú. Este ya es el proyecto terminado, nos tomó casi un año, el acceso era muy complicado. Otra de las ventajas del bambú, por ejemplo, es que al ser un material ligero, nos permitía en muchos casos acarrearlo, ¿no? Con animales de carga, incluso el personal podía cargar 2 o 3 cañas tranquilamente al ser súper ligero comparado con otros materiales, ¿no? Como por ejemplo la madera. Aquí tenemos una vista aérea de la construcción. Este es otro proyecto también. En este caso hicimos una combinación de materiales, se utilizó madera y bambú. El bambú a mí me parece un material muy interesante, no solamente por el tema de la sostenibilidad, sino también por la plástica que nos permite lograr como arquitectos, por los diseños que podemos hacer, que son muy diferentes a los que se logran con la madera y mucho más diferentes incluso que los que podemos lograr con materiales más convencionales como el concreto. Esa es una foto que me gusta mucho, que es la del esqueleto de la estructura, ¿no? Aquí ya se empezaba a ver y a tomar forma este proyecto. Luego vamos a hablar un poco de qué estrategias se aplicaron también al momento de construir y cómo están relacionadas a estos criterios esenciales para la construcción. Una vez que, de hecho, esta estructura es una estructura a nivel, vale la redundancia, estructural mucho más sencilla, porque es un marco en A. Un marco en A es una estructura fácil de resolver a nivel estructural. ¿Por qué? Porque es un triángulo, ¿no? De hecho, con el tema del bambú, las diagonales son muy importantes. Siempre hablan de la resistencia, por ejemplo, del bambú a los sismos, ¿no? A los terremotos, que es un material que funciona muy bien y a veces dicen que es por su dureza, pero realmente es más que nada por su flexibilidad y especialmente por sus uniones. Sus uniones, si bien es cierto, están logradas con pernos, hay muchas formas de hacerlas, ¿no? Pero digamos que el método más usado en nuestro caso son los pernos, los espárragos. Esas uniones son flexibles. Lo que pasa al momento de haber un sismo es que esas fuerzas, la fuerza del sismo se va disipando por la flexibilidad de las uniones, ¿no? Entonces, esa es
como la ventaja que tiene el bambú de repente en cuanto a un sismo, a diferencia del concreto que son uniones rígidas, ¿no? Digamos que la unión entre la columna y la viga son uniones muy rígidas, ¿no? Entonces ahí puede haber una ruptura. Luego de ya haber aprendido un poco más al momento de construir una estructura que no tenía un reto estructural muy alto, pasamos ya a probar con una que sí tenía un reto estructural mucho mayor, ¿no? Era una mayor espacio de uso común para la casa, y aquí fue que empezamos a probar con luces mucho mayores, ¿no? Porque siempre también preguntan, ¿y cuál es la luz máxima que puedo utilizar para una construcción de bambú? ¿Cuál es la distancia o la mayor distancia que puedo tener entre apoyos? Y esa respuesta siempre es un depende, y depende mucho del diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue hacer una estructura tipo Vierendel o tipo puente, donde la mayor luz, que era esta zona de aquí, se colgaba del techo y el techo transmitía las fuerzas hacia el piso. Entonces pudimos lograr una estructura interesante, con una gran luz y justo sin apoyos, que era lo que necesitábamos para el espacio social en la parte inferior. Entonces, el aprendizaje que hubo a nivel estructural nos ayudó mucho para hacer una propuesta también más interesante y con un poco mayor, o con un poco de mayor grado de complejidad. No, aquí ya tenemos la propuesta terminada, ya vemos las cañas limpias, barnizadas, y la idea era generar como este espacio colgado del techo, donde se diera un poco todo el desarrollo social de esta casita, ¿no? La parte de abajo es el comedor, hay una parrilla, y la parte de arriba es un área un poquito más íntima, ¿no? Y bueno, llegamos al tema. Ahí les presento un poco lo que ha sido, en resumen, mi experiencia con el bambú, un muy breve resumen. Y ahora entramos un poquito más de lleno a los criterios esenciales para la construcción con bambú. Y siempre pienso que son cuatro. Son la cosecha, el tratamiento de la pieza, la protección por diseño y finalmente el mantenimiento, ¿no? Son cuatro criterios que son muy importantes a tener en cuenta. Para nosotros como arquitectos, de repente, el criterio sobre el que más control tenemos es sobre la protección por diseño. Luego vamos a hablar un poquito en qué consiste, ¿no? Entonces, em, vamos a empezar con el tema de la cosecha y por qué es importante. Si bien es cierto, muchas veces nosotros como arquitectos vamos a comprar el material ya después de haber hecho, o sea, ya alguien lo cosechó, incluso alguien lo trató y nos lo vende, es importante saber que, digamos, si es que se han seguido los pasos correctos para garantizar que esa pieza de bambú que nos están vendiendo ha sido correctamente cosechada y correctamente tratada, porque influye mucho sobre la durabilidad de nuestra construcción. Entonces, la cosecha, ¿no? Es, como les mencionaba hace un momento, fundamental para garantizar la durabilidad de nuestra estructura, y tenemos que tener 5 puntos en consideración para una buena cosecha. Lo primero es el ciclo de la luna, lo segundo es el ciclo anual y el ciclo diario, lo tercero es la madurez, luego el buen corte de la caña y finalmente la inspección visual. Aunque bueno, no, realmente ese no es el orden, ya luego les voy a explicar un poquito, pero la inspección visual es importante para garantizar una buena selección de la caña. Entonces, ¿por qué el ciclo de la luna? Para mí este era un tema totalmente nuevo. Yo vengo de Lima y tenía muy poco conocimiento de agricultura. Aquí he aprendido un montón y obviamente me falta muchísimo por aprender, pero es interesante porque aquí siempre que pedía material me decían, no, arquitecto, es mala luna. O sí, ya, ahora podemos sacar, es buena luna. Y yo la verdad es que no entendía a qué se referían y tampoco me sabían dar una explicación, ¿no? Pero me decían, no, lo que pasa es que si sacas el bambú en una mala luna, el bambú se va a picar. Si sacas la caña brava en una mala luna, se va a picar, no te va a durar. Y bueno, yo decía, bueno, me parecía algo como medio místico, no entendía exactamente el significado, pero investigando un poquito más, eh, encontré que había cierta relación
con la ubicación de la savia en la planta, ¿no? La savia son los nutrientes del bambú y bueno, las plagas lo que buscan es la savia. Entonces, lo que se cree es que la influencia de la luna hace que la savia se encuentre en la parte, al menos en la luna menguante, digamos 3 o 4 días después de la luna llena, es que la savia se encuentra en la parte inferior de la caña. Entonces, al cortar, estamos sacando una caña con menor cantidad de savia y en consecuencia menos atractivo para el ataque de insectos o plagas. Otro factor importante es el ciclo anual y el ciclo diario. El ciclo anual nos dice que debemos de tratar de cosechar siempre el bambú en la temporada seca. ¿Por qué? Porque también al estar más seca la caña, tiene menor producción de savia y además tiene mayor densidad, ¿no? Es una caña más compacta, por lo tanto es una caña más resistente a los esfuerzos estructurales. Y el ciclo diario nos recomiendan cosechar o muy temprano o muy tarde. ¿Por qué? Porque evitamos cosechar al momento en que la planta del bambú está haciendo la fotosíntesis. Esto quiere decir que cuando la planta está de nuevo con mayor cantidad de savia al interior. La madurez. Este aspecto es clave también al momento de cosechar bambú. ¿Qué tenemos que buscar en una caña? Normalmente cuando nosotros vemos el bambú, vemos una caña verdecita, linda, impecable. Pero de hecho esas cañas no nos sirven, son cañas que están todavía en proceso de madurez. Y aquí en la foto vemos una caña que a simple vista decimos, oye, esta caña está malograda, ¿no? No me va a servir o se ve mal. Pero de hecho, esta caña es una caña que ya alcanzó la madurez y es una caña adecuada para construir. ¿Cómo determinamos que el bambú ya alcanzó su madurez? Es precisamente por la presencia de líquenes, que son como estos honguitos que vemos de color blanco que recubren la caña, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esos líquenes, ya podemos decir que es una caña madura. El corte también es bien importante. ¿Por qué? Porque el corte garantiza la sostenibilidad del bambú. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo corto mal una caña, esa caña se va a podrir y ya no va a producir más bambú. Si la corto bien, el bambú va a seguir brotando y eso quiere decir que voy a tener una fuente sostenible de material. ¿Cuál es el truco para el corte? Cortarlo lo más pegadito al nudo. Como ustedes vieron, la caña, el bambú, es una caña hueca que tiene nudos cada cierto espacio, cierta distancia entre nudos, precisamente. Y esos vacíos lo que hacen es acumular agua, ¿no? Mientras más pegadito al nudo, menor espacio le dejamos a la caña para que acumule agua y evitamos así que se pudre. Otro aspecto clave es la inspección visual. Cuando nosotros vamos a cosechar, primero tenemos que tener en cuenta, como ya les habíamos dicho, que la caña se encuentre madura, pero hay otros factores que son importantes también al momento de realizar la cosecha, ¿no? Uno de ellos es la distancia entre nudos. Esta distancia aquí debemos de evitar de que sea mayor a 60 centímetros. ¿Por qué? Porque como les había comentado, los nudos son los elementos que le dan la rigidez estructural al bambú. Y si esa distancia es muy grande, esa caña va a ser mucho más propensa a rajarse o fisurarse. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar cañas que no superen una distancia de 60 centímetros. Y otro aspecto clave también es el ancho de pared o el espesor de la caña, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un corte. Aquí adentro, esto blanquito claro es el diafragma, que se puede romper fácilmente, es suave, pero esto de aquí es la pared de la caña, ¿no? Ya es mucho más rígida. Entonces, tenemos que buscar cañas que no tengan menos de 10 milímetros de espesor para usarlos en la construcción. Otra cosa que también es interesante al momento de cosechar, que es parte de la inspección visual, es también ver qué tan fácil y seguro va a ser retirar esa caña, porque el bambú crece muy pegadito uno con otro. Entonces, si nosotros cortamos, muchas veces puede pasar que ese bambú se atraque con otros bambús o con otros árboles de la zona, o incluso que nos pueda lastimar al momento de caer. Entonces, parte de la inspección visual también
incluye el tener en consideración cómo vamos a sacar esa caña dentro de este bosque de bambú. Bien, eso ha sido de alguna forma lo que significa la cosecha y por qué es importante para nosotros. Si bien es cierto, muchas veces como arquitecto no la vamos a realizar, debemos de saber si es que ese bambú ha tenido un buen proceso de cosecha, porque eso nos asegura que esta caña va a durar. Este punto también es bien importante y muchas veces, al igual que el tema de la cosecha, no depende del arquitecto. Pero es muy importante que ustedes como arquitectos conozcan el proceso y puedan pedirle a su proveedor de bambú que les explique cuál ha sido el proceso que ha seguido y que les garantice esa caña, ¿no? Entonces, hay muchos procesos de tratamiento de bambú, hay procesos más ancestrales y hay dos procesos que son los más usados y también los que tienen mayores estudios y mayores como probabilidades de éxito en cuanto a al tratamiento de la caña, ¿no? El que más garantías nos da es el proceso de inmersión. Y bueno, tenemos un proceso que es un poco más sencillo, que es el de inyección. Yo les voy a explicar estos dos. ¿Por qué? Porque son los dos que yo he podido usar y son dos que conozco, ¿no? Sobre los otros no les explico porque no he tenido la experiencia directa. Empezamos con el proceso de inmersión, ¿no? Para esto es clave y requiere un poquito más de inversión, por así decirlo, porque tenemos que tener una piscina. Esta piscina puede ser una piscina de concreto, puede ser también una excavación en la tierra con algún tipo de membrana que sea impermeable para que no se pierda la solución, pero en todo caso requiere de un poco más de infraestructura y requiere también de un espacio como específico para realizar este tratamiento, ¿no? Pero es el más efectivo. Y una vez que tenemos la poza, lo que hacemos es sumergir las cañas. Pero, como les había dicho, las cañas tienen un diafragma. Nosotros tenemos que romper todo el diafragma. ¿Para qué? Para asegurar de que la solución que vamos a preparar, que es una solución de ácido bórico y bórax, pueda penetrar la caña en su totalidad y nos garantice que esa caña ha sido correctamente tratada, ¿no? Para la solución tenemos que tener en cuenta aproximadamente entre 2 y 2,5 kilos de ácido bórico y 2 y 2,5 kilos de bórax. Vienen como mitad, ¿no? Por cada 100 litros de agua. Entonces, como les mencionaba, es importante romper el diafragma y luego colocar peso para que la caña se pueda hundir en la solución y esa solución penetre, ¿no? Lo recomendable es que estas cañas estén al menos 4 días inmersas en esta solución. Y si ustedes ven aquí, esta piscina tiene un techo. Y el techo es importante, sobre todo en lugares donde llueve mucho, para evitar que la lluvia termine diluyendo nuestra solución de ácido bórico y bórax, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en las que tratamos el bambú. Y la otra manera es... Uy, tengo un problema con las... Perdón. A ver, vamos a dar unos minutitos para que carguen. Tenía unos videos por acá. Bueno, este tipo de tratamiento es el tratamiento por inyección y consiste en perforar, hacer un huequito en cada entrenudo. Es un tratamiento un poquito más tedioso, por así decirlo, pero más sencillo en cuanto a las herramientas y además también en cuanto al lugar. Lo podemos realizar en cualquier parte, ¿no? Entonces, con un taladro, nosotros vamos a ir perforando entrenudos y con una inyección vamos a aplicarle 20 mililitros de preservante de madera a cada entrenudo, ¿no? Luego movemos la caña y eso nos asegura que esta solución
entre en contacto con las paredes interiores de la caña y de esta forma protejamos nuestro bambú. Luego veo si puedo mostrarles directamente el video desde las fotos, para no salir de la presentación ahora. Y bueno, después de haber hecho una buena cosecha, o después de garantizar de que nuestro bambú se ha cosechado de manera correcta y que además ha sido también tratado de manera adecuada, viene este punto que es muy importante y sobre el que nosotros como arquitectos o diseñadores tenemos más control, y es la protección por diseño, ¿no? El bambú, al igual que la madera, es un material orgánico y es muy susceptible, o susceptible en todo caso, a los temas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el asoleamiento directo, la humedad, el ataque de plagas, la lluvia. Todos estos factores de la naturaleza lo que hacen es dañar nuestra caña, ¿no? El sol, por ejemplo, si tenemos elementos estructurales que se encuentran al sol, con el tiempo van a presentar probablemente fisuras. Entonces, nosotros al momento de diseñar debemos de tomar una serie de consideraciones para nuestros proyectos en bambú. Entonces, por eso les decía que formalmente es bien interesante ver proyectos en bambú. Veo proyectos muy, muy bacanes, pero luego viene el tema de, ok, ¿qué tan construible es tu proyecto, ¿no? Eso es algo que nosotros como arquitectos debemos de siempre tener en consideración. Y vamos a hablar de varias estrategias, ¿no? Elevación, ventilación, las coberturas o aleros, la inclinación de los elementos estructurales y la protección de la humedad. Uy, elevación, perdón, se coló por ahí esa diapositiva. A ver, con elevación nos referimos a elevar la estructura para varios factores, ¿no? Ahí vamos a ver cómo esta estrategia nos ayuda con varios elementos. La elevación de la estructura nos ayuda a aislarla de la humedad de la tierra, por ejemplo, nos ayuda a aislarla también del contacto directo con la lluvia, nos ayuda a aislarla del ataque de plagas y genera una superficie más de ventilación, ¿no? Al tener el piso elevado, tenemos una superficie más de ventilación, lo que disminuye el calor al interior y también la humedad del espacio. Entonces, la elevación, ya sea por el uso de una plataforma como vemos aquí, o también por elementos como zapatas o sobrecimientos que lo que hacen es elevar el material del piso y evitar que este material se encuentre en contacto directo con la humedad. Otro factor importante relacionado nuevamente a la humedad es la ventilación, ¿no? Cuando nosotros diseñemos estructuras con bambú, tenemos que garantizar que esos espacios se encuentren ventilados. Y para eso vamos a utilizar varias estrategias de ventilación pasiva, ¿no? Como por ejemplo, ventilación cruzada o dobles alturas, por ejemplo, que permitan que el calor ascienda y de esa manera tengamos espacios con menor predisposición a la formación de humedad o moho que puede convertirse en un factor perjudicial para nuestras estructuras en bambú. Otro aspecto importante es, como diseñadores, tener muy en cuenta el diseño de nuestras coberturas y aleros. Y aquí es donde entra un poquito también el conocimiento del entorno, ¿no? Nosotros como diseñadores debemos de saber eh, cuál es nuestro recorrido solar, por dónde se da el mayor asoleamiento sobre la estructura y también los vientos, ¿no? Cómo afectan los vientos predominantes, porque eh, como ustedes saben, la lluvia no es vertical, ¿no? Cuando llueve, mezclada con vientos, puede haber penetración al interior del espacio. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Y nuestras coberturas o aleros lo que van a hacer es protegernos precisamente del ingreso de la lluvia al contacto directo con nuestro bambú y también del asoleamiento directo, ¿no? Que eso puede hacer que nuestras cañas se fisuren. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, eso fue algo que tuve muy en cuenta porque
hablaba con Marta y me decía, pucha, mira, mi terraza no la puedo usar mucho cuando llueve, ¿no? Porque aquí hay muchos vientos y cuando llueve me tengo que meter, ¿no? O incluso tengo que mover todos los muebles para que no se mojen. Entonces, ese es un diseño deficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han tenido en consideración esos criterios. Y ustedes como arquitectos tienen que tenerlos muy presentes al momento de diseñar y sobre todo al momento de diseñar estructuras como estructuras en madera o bambú, que son las más propensas a ser afectadas por esas variables. La inclinación de los elementos estructurales también es una estrategia interesante en el sentido que, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos cómo este elemento estructural viene en diagonal hacia adentro. ¿Y por qué? Porque al recesar ese elemento estructural, lo que estamos haciendo es que reciba menos cantidad de horas de sol durante el día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras fachadas críticas en cuanto al asoleamiento, ¿no? Nuestra fachada oeste, nuestra fachada norte, que recibe sol durante 8 meses del año, y finalmente la fachada este, que es una fachada que recibe el sol del amanecer, y si bien es cierto, no es tan fuerte, tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, pensar en proteger nuestras estructuras, sobre todo el sol directo entre las 11 y 3 de la tarde. Y finalmente, otro factor importante son los recubrimientos, ¿no? Cómo hay materiales que nos pueden permitir proteger el bambú que se encuentra en situaciones un poquito más comprometedoras, como por ejemplo aquí en el baño, ¿no? De hecho, si ustedes se percatan, aquí hay una columna, una estructura de bambú que está expuesta y más en contacto directo con la lluvia. Pero aquí, por ejemplo, usamos un material bien interesante que es el Sika Transparente 10, que es un hidrorrepelente, ¿no? Eh, y ese material lo que hace es cuando el agua entra en contacto con el bambú, automáticamente como que se generan burbujas, ¿no? Y nunca llega a penetrar, ¿no? Ahora, obviamente, requiere de un mantenimiento, ¿no? Y justo ese es otro de los factores o de las consideraciones importantes que debemos tener al momento de diseñar con bambú, ¿no? O pensar en construir con bambú. Entonces, no es que no sea posible, podemos tener algunas piezas expuestas, pero tenemos que tener los acabados adecuados que nos permitan proteger esas piezas, ¿no? Y ahí es donde viene el tema del mantenimiento, que es un factor importante. Y de nuevo, quizás aquí como arquitectos no tengamos tanto control porque ya una vez que nosotros hemos entregado la obra, ya pasa a ser del cliente, digamos, y él es el que tiene que darle cierto seguimiento de mantenimiento. Pero, si bien es cierto, no tenemos el control para hacerlo directamente, debemos explicarle al cliente por qué el mantenimiento es crucial para garantizar la durabilidad del bambú, ¿no? Entonces, como recomendaciones generales, es importante que los elementos que se encuentran al exterior se les haga un mantenimiento. ¿Qué quiere decir el mantenimiento? Por ejemplo, si le hemos aplicado un barniz marino o un baratane o un aceite de linaza, se revise la estructura y se le aplique nuevamente cada 6 meses esos acabados, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser las piezas que están más en contacto a la intemperie, son las que van a perder más rápidamente esa protección, ¿no? Para las piezas que están al exterior pero bajo cobertura, se recomienda hacer un mantenimiento cada 12 meses y para las piezas que están al interior, cada 24 meses, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hay otro criterio que también es importante, que es la inspección visual. Y esto es, o sea, uno dice, pucha, qué pesado, ¿no? O sea, ¿por qué todos estos cuidados? Pero estos son cuidados que debemos tener con cualquier material orgánico. O sea, si vamos a trabajar con madera, debemos tener exactamente los mismos cuidados, ¿no? Entonces, no es que el bambú sea eh, peor en ese sentido, ¿no? Es solamente que es lo recomendado para garantizar su durabilidad. Y el otro tema es la inspección visual, que vamos a buscar, por ejemplo, la presencia de rajaduras o la presencia de repente alguna plaga, el ataque de alguna polilla, ¿no? Entonces, estamos atentos a esos, a esas, digamos,
posibles plagas para poder hacer o poder tomar las medidas necesarias para corregirlo. No quiere decir que va a pasar, ¿no? Pero sí es algo que debemos de hacer esporádicamente. Entonces, hay un tema con el bambú, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que es un material que no dura, que es un material malo, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar acá, los muchachos me decían, ya, arquitecto, buena idea, porque así la casa no va a durar mucho y volvemos a hacer otra, ¿no? Y le decían, no, 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 esa no es la idea es que dure mucho, ¿no? Y de hecho hay estructuras en bambú que tienen más de 50 años construidas y no tienen ningún problema. Y un poquito la finalidad de esta presentación es darles esos criterios generales, ¿no? Esos criterios que los pueden ayudar a ustedes como arquitectos a tomar decisiones y sobre todo a tener en cuenta al momento de hacer una propuesta, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, eh, es fácil diseñar, es fácil hacer formas muy interesantes en bambú, pero no es tan fácil construirlas, ¿no? Y también por ahí siempre hay una pregunta que me hacen, ¿es barato? ¿Es más barato que el ladrillo, por ejemplo? ¿Es más barato que otros materiales? Y la respuesta también siempre va a ser depende. Depende para qué lo usemos. Si, por ejemplo, construimos estructuras abiertas, ¿no? Áreas sociales, espacios abiertos, yo creo que el bambú es una solución rápida y económica. Pero, por ejemplo, si vamos a construir espacios como viviendas que requieren de un mayor cerramiento, el bambú sí es tan caro o igual de caro que construir con madera o que construir con ladrillo o concreto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el material inicialmente puede ser más barato, la mano de obra es mayor. ¿Por qué? Porque requiere más tiempo, es un proceso más artesanal, porque no es como una columna de concreto que es perfecta, ¿no? Que es una línea perfecta, o la madera también, una columna de madera es perfectamente cortada. El bambú presenta ligeras deformaciones. Al encontrarse con nuestra carpintería, con nuestros vanos, vamos a encontrar aberturas que hay que ir como poco a poco resolviendo, que poco a poco tenemos que ir trabajando, ¿no? Y con mucha atención al detalle, con mucho cuidado, y eso extiende los tiempos de construcción. Por ejemplo, ¿se pueden usar pisos de bambú? Es una buena pregunta, Darlene. Puedes usar pisos de bambú, incluso puedes usar pisos de caña chancada directamente. Hay laminados en bambú, pero nosotros hemos trabajado principalmente con madera para los pisos. Por un tema de acabado, limpieza, cerramiento también. Pero sí, pueden trabajar perfectamente con caña chancada, queda muy bien, se ve muy bonito, no es una superficie perfectamente plana, pero es bien interesante como resultado y puede ser, sí, más barato que trabajar con madera, por ejemplo. Por ahí Yanela nos hace una pregunta interesante, si es que se puede usar el bambú como acabado para techo a dos aguas y si es recomendable. La verdad es que no he tenido la experiencia. Yo he visto que sí se ha usado, o sea, he visto varios proyectos donde utilizan el bambú como tejas, por ejemplo. Lo cortan y lo van armando tal cual tejas. Pero la verdad es que yo he tenido piezas de bambú tratadas al exterior y aquí el sol les pega muy, muy duro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo creo que se podría hacer, la durabilidad de esa cobertura no me da mucha confianza para hacerla, ¿no? Y creo que necesitaría un mantenimiento muy constante. Entonces, ahí viene también otro tema, que es el costo que le dejamos al cliente en cuanto a mantenimiento, ¿no? Entonces, yo no lo he utilizado todavía como un acabado, ¿no? No te podría dar una respuesta exacta en base a mi experiencia. Sí lo he visto usado muchas veces, pero yo no lo he experimentado de forma directa, ¿no? Arquitecto, acá tenemos también algunas preguntas por parte de Patrick. Nos indica, arquitecto, buenas noches, en el tema de las coberturas, en este caso que está hecho de hojas de palma.
¿Cada cuánto es el mantenimiento? Ya que en la selva llueve muy seguido. Esa es también una muy buena pregunta y ahí también depende, o sea, todo depende realmente, ¿no? Qué fácil es responder así, pero hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, eh, ese techo tiene que estar bien diseñado. ¿Y a qué me refiero con que esté bien diseñado? Es que tiene que tener una pendiente adecuada. ¿Por qué? Porque si yo hago un techo de palma al que le doy una pendiente una pendiente muy baja, lo que va a pasar es que el agua se va a ir quedando entre las hojas y va a acelerar el proceso de pudrición de la palma. Entonces, lo recomendable es pensar en una proporción, digamos que si yo tengo una luz de 4 metros de espacio, mi cumbrera o mi cumba, como le dicen aquí, debe estar también a 4 metros, ¿no? Entonces, eso me da un ángulo ligeramente mayor a 60 grados. Entonces, si tenemos una buena pendiente, un buen diseño de nuestra cobertura, eh, lo usual es cambiar las cumbas o las cumbreras cada 4 años y las superficies laterales, digamos, de la cobertura o las aguas del techo cada 10, 15 o 20 años. Muy bien, arquitecto. Acá tenemos otra pregunta por parte de Delvin. Nos indica, ¿el barniz puede considerarse un protector efectivo contra la humedad y la incidencia solar o es sobre todo para mejorar la estética? No, no, sí, de hecho el barniz es un buen protector contra la humedad y la incidencia solar, sobre todo el barniz marino tiene una protección UV, ¿no? Entonces sí es un material efectivo. Y bueno, el tema estético también ya varía, porque yo, por ejemplo, tengo muchos clientes que odian el barniz y me dicen, no, 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 yo no quiero que tenga un acabado como tan brilloso, por ejemplo, ¿no? O tan plástico. Yo quiero que tenga un acabado más natural. Entonces ahí, por ejemplo, se pueden trabajar aceites naturales, como el aceite de linaza. Ahora, siempre todo tiene un pro y una contra, ¿no? El aceite de linaza es un material más natural, pero también requiere de un mantenimiento más frecuente, ¿no? Es muy buen protector, por ejemplo, contra la humedad y también contra el sol, pero de nuevo requiere, ¿por qué? Porque hidrata muy bien la caña, pero requiere de una frecuencia mayor de protección, de aplicación. Muy bien, arquitecto. Acá tenemos otra pregunta. Nos indica, ¿aquí en San Martín se puede realizar construcción con bambú? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Para en Tarapoto, Morales o Lavanda? ¿Alguna de esas zonas? De hecho, María Elena, ¿no? Es una linda pregunta porque yo construyo en San Martín ya hace como unos 3 años y ya debo tener unos 8 proyectos en bambú. Y bueno, hasta ahora todos bien, felizmente, todos en muy buenas condiciones, así que sí, se puede, pero de nuevo, teniendo siempre en cuenta estos criterios que hemos conversado, ¿no? Muy bien, arquitecto. Acá nos dice, ¿cuánto es la duración promedio de una estructura de bambú con un mantenimiento estándar? Por parte de Edward. Bueno, si hemos seguido todos las recomendaciones, digamos, tanto de diseño como de cosecha y de diseño, cosecha y tratamiento, una estructura de bambú nos puede durar toda la vida, ¿no? Toda la vida. Como les decía, hay estructuras que tienen más de 100 años en bambú y no tienen ningún problema, ¿no? Em, vale, hace un ratito justo creo que respondí tu pregunta de cuál es mejor, barniz o aceites. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Sí, Ah, justo ahí, eh, que ahí nos indica Piero, mm, permíteme. Ah, ok, sí. Ger nos pregunta cuál es el proceso para que el bambú tome la forma curvada, no curva. Helen, esa es una pregunta bien bonita y es todavía un tema pendiente. O sea, conozco las formas de hacerlo, pero la verdad es que todavía no la he podido experimentar de forma directa. O sea, yo no he construido algo directamente curvo, pero hay varias formas, te las comento igual. Em, Hay una que consiste en hacerle muescas al bambú entre nudos, como quitarle un pedacito, lo que permite flexionarlo, ¿no? Eso es una. Otra es a través del calor, aplicándole calor al bambú antes de que se haya secado, se le aplica calor, se le dobla y luego se deja enfriar y ya está, ¿no? Va quedando con la forma que necesitamos. Em,
Otra forma también es el uso de latillas. Las latillas son como el bambú chancado, ¿no? Entonces es como si trabajáramos una madera laminada. Entonces utilizamos muchas latillas de bambú que se van uniendo con cintillos metálicos y eso va permitiéndonos tener elementos mucho más flexibles también. Muy bien, arquitecto, justo hablando de ello, nos dice Piero, nos dice buenas noches. Las estructuras conformadas por latillas de bambú, ¿tiene una mayor complicación durante el proceso constructivo? Mira, Piero, también creo que es una pregunta excelente y no te voy a mentir, no las he trabajado aún y no podría darte una respuesta porque no he tenido la experiencia directa de trabajar con ese tipo de estructuras con latilla. Es ya un tema pendiente. Ahorita se vienen ya las estructuras curvas, las latillas, porque ya más o menos lo otro está dominado, entonces ya uno se queda como con las ganas de probar algo nuevo, ¿no? Muy bien, arquitecto. Acá nos dice Alexander, ¿de qué factor depende la flexibilidad del bambú? Bueno, la flexibilidad del bambú es, o sea, el bambú tiene cierto grado de flexibilidad. em, Hay cuadros que te dicen exactamente cuál es la flexibilidad dependiendo la especie de bambú, ¿no? Pero tiene que ver mucho con las fibras del bambú, ¿no? El bambú, si bien es una caña que está formada por fibras. Entonces, esas fibras son las que le dan esa flexibilidad. Pero para poder alcanzar estas estructuras curvas, sí no podemos hacerlo doblando el bambú de manera directa, porque o se fisura, se rompe, no podemos hacerlo. Entonces tenemos que aplicar ciertas, ciertas como, ciertas técnicas, como las mencioné hace un rato, el uso de latillas, el uso de calor, el uso de estos cortes o muescas en cada entrenudo para poder lograr esa, esa, esa curvatura del bambú, ¿no? Muy bien, arquitecto. Acá tenemos algunas preguntas más, arquitecto. Vamos con todo. Nos Ah, indica cómo sí. se puede establecer el costo por metro del área construida en bambú. ¿Cómo hace para los cálculos, arquitecto, con respecto viene el diseño, la construcción ya con bambú? Ya, esa también es una muy buena pregunta. Es difícil de responder. Yo tengo más o menos un costo por metro cuadrado de estructuras que son entre 2.400 y 2.800 soles por metro cuadrado, ¿no? Eso pensando en una estructura o pensando en una cabaña, en una casa, por ejemplo. Ese costo a mí me funciona bien. Arquitecto, ¿y el bambú que se puede encontrar en el sauce sería suficiente? A veces toca traerlos de otros departamentos, de otros países. Bueno, mira, esa también es una muy buena pregunta, arquitecta Liz, porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos cierta cantidad de bambú, hay piezas, pero no nos permite escalar, digamos, o sea, no podríamos hacer muchas obras porque nos quedaríamos sin material, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros en algunos casos hemos traído inicialmente de Moyobamba, y he estado también involucrado en proyectos que incluso han traído el bambú desde Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, los ecuatorianos tienen mucha experiencia con la construcción en bambú, nos llevan ya varios años y también tienen una especie muy interesante que yo la he comparado con la especie que tenemos nativa aquí en Sauce, digamos, y tiene un mayor diámetro de caña, tiene una apariencia visual también mucho más bonita, entonces, eh, sí, dependiendo del proyecto de nuevo, ¿no? Y también obviamente dependiendo del presupuesto. Muy bien, arquitecto, acá seguimos, arquitecto. Muy Sí, que, entusiasmados con el tema de bambú, arquitecto. Es que tenemos tantos estudiantes de arquitectura, arquitectos también ingenieros, estudiantes de ingeniería. Tenemos un mixto. Entonces, aquí nos dice, Fío nos dice, ¿qué preservantes naturales se pueden utilizar y qué lugares en Perú producen bambú? Son los recomendables. ya. En cuanto a preservantes naturales, por ejemplo, a veces uno piensa que el ácido bórico y bórax es algo químico y contaminante, pero de hecho son sales y son sales neutras que si tú, por ejemplo, las tiras a la tierra, no generan contaminación.
¿no? Hay otros procesos, como les comenté, naturales, por ejemplo, hay el vinagrado, hay el ahumado, que es también someter a fuego el bambú, ¿no? Hay varios procesos que se utilizan, pero yo no los comento porque realmente no los he tratado, no los he usado. Entonces, siento que, o sea, no voy a saber más que lo que ustedes podrían saber de hacer una búsqueda en Google, ¿no? O sea, me gusta tratar de compartir lo que yo he hecho, lo que he probado, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Pero por cierto, el aceite de linaza, que si bien es cierto es un acabado, también ayuda como preservante, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas del aceite también, ¿no? Al momento de utilizarlo como un acabado, lo usamos también como un preservante. Ok, vamos por las últimas preguntas, arquitecto, para que también nos demuestre que va a haber pronto, ¿no? Que va a haber pronto esa empresa. Muy bien, Sí, acá vemos, nos dice Yanela, nos dice, ¿lo ve viable realizar colegios públicos en el Perú con bambú? esa también es una buena pregunta, Yanela, y yo te diría no. O sea, y te digo porque, o sea, se puede, ¿no? Sí, perfectamente, pero en cuanto a infraestructura pública, siempre hay que pensar en el mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si es que no se le va a hacer mantenimiento, esas estructuras con el tiempo se van a deteriorar. Y es muy probable que el presupuesto no permita realizar un mantenimiento adecuado. Entonces, a menos que podamos asegurar un presupuesto adecuado de mantenimiento, yo te diría que no es recomendable para un colegio público, por ejemplo. Muy bien, arquitecto, y vamos con acá con la última pregunta de Darlene. Nos dice, para hacer el tipo de viviendas que están sobre el agua, como vemos en la selva, ¿se recomienda madera o bambú? Lo he visto y me pregunto cómo hacen para que el material, estando en el agua, no se pudra. Darlene, esa también es una pregunta bien interesante y bueno, yo no recomendaría utilizar bambú. En ese caso, recomendaría más bien utilizar madera, si queremos usar un material orgánico o natural, digamos. Y es bien interesante porque aquí en la selva hay muchos tipos de maderas y hay maderas, yo he ido aprendiendo, que son muy buenas con respecto a la humedad. O sea que, por ejemplo, aquí las entierran de manera directa y son maderas altamente resistentes o las usan, por ejemplo, en la construcción de muelles también. Una de esas maderas es Anacaspi o Canela Moena. Son maderas que por sus propiedades físicas son muy resistentes a la humedad y tienen muy buena duración. Obviamente complementado con un correcto tratamiento, con una correcta impermeabilización, esas maderas van a durar mucho tiempo. Muy bien, arquitecto. Arquitecto, coméntenos qué va a haber pronto en su empresa para estar presentes, ponernos un poquito más acerca de ello. Gracias, arquitecta. Igual les comento que, si bien es cierto, hemos hablado de muchos de los criterios de, que tenemos que tener en cuenta al momento de construir con bambú, esos criterios esenciales, hay muchos más que son bien interesantes que los vemos directamente o ya como detalles de obra, ¿no? Por ejemplo, el correcto corte y las uniones entre bambú, la forma en que los pernos se colocan, el relleno en algunos casos de bambú, en dónde podemos perforar el bambú, ¿no? Porque no podemos perforarlo por cualquier lugar, tenemos que tener siempre muy presente el nudo, que era algo que les decía, que es la zona más rígida. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar pernos para unir una pieza con la otra, tenemos que hacerlo lo más cercano al nudo. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que la pieza no se va a reventar, que no, por la presión que ejerce el perno, ese bambú no se vaya a reventar. Entonces, son varios factores que tenemos que tener en cuenta al momento de construir con bambú. Y no es difícil, realmente no es difícil. O sea, si yo he aprendido que soy bien corcho, cualquiera aprende, ¿no? Entonces, pero sí es fundamental el involucrarse en la construcción para realmente aprender, ¿no? La teoría es una parte que es bacán, el diseño es interesante también hasta una parte, pero la construcción nos permite entender mucho más el cómo funciona el bambú como material y qué consideraciones debemos tener como diseñadores o como arquitectos. ¿No? Por ejemplo, ¿no? El perno nunca debe ser
el que cargue el peso de la estructura, ¿no? Sino más bien el bambú. Entonces, ya ahí vienen varios detalles, ¿no? Que los vemos y por eso, justo como la arquitecta comentaba, hemos hecho estos talleres de construcción. ¿Por qué? Por varios motivos, porque hay mucha demanda de profesionales que sepan diseñar y construir con bambú. Hay demanda de agricultores o personas que siembren bambú, como justo la arquitecta preguntaba y yo les mencionaba, ¿no? Bueno, acá no es suficiente. Yo, por ejemplo, estoy sembrando, algunos amigos también. Sé que hay gente, mucha gente sembrando, incluso amigos arquitectos en Moyobamba, ¿no? Entonces, la demanda está presente, pero hay pocos profesionales con conocimiento y eso es interesante porque es un nicho de mercado, ¿no? Para nosotros como arquitectos. Y es por eso que empezamos a trabajar con los talleres. Siempre que publicaba cosas por ahí me preguntaban, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo funciona? Bla, bla, bla. Entonces empezamos a hacer talleres donde los chicos participan de todo el proceso que les mencionamos, ¿no? Desde la cosecha, que aquí vemos justo una caña que ¿cuánto creen que mide de largo? A ver si le pueden atinar. ¿Cuánto creen que mide esa caña de bambú? ¿Tienen alguna idea? 20 metros, Yanela, mucho más optimista. Sí hay cañas que llegan a esa medida. 10, Vale dicen por por ahí Delvin 15. De hecho, la más precisa ha sido Vale. Esa caña tiene aproximadamente 12 metros, pero es una bestialidad, ¿no? Obviamente que no podemos usar toda la caña para una columna, ¿no? Hay una parte que es la punta que, como ustedes ven, es más delgada, ¿no? La base, esta zona de aquí más gruesa. Si ven aquí la distancia entre nudos también es menor, más resistente, y aquí la distancia entre nudos es mayor, ¿no? En la punta. Entonces, ahí como arquitectos, constructores, vamos a empezar a tomar decisiones, ¿no? Ok, esto lo usamos para columna, esto lo usamos para viga, esto lo usamos para refuerzo, o esto lo chancamos para caña, chancada, ¿no? Entonces, ahí viene también el proceso de selección en obra, que es justo lo que hacemos aquí en los talleres. Entonces, vamos a pasar por la cosecha. Aquí es bacán porque hasta motosierra aprenden a utilizar, ¿no? Aquí vemos a una de las chicas que participó en el taller, justo con la motosierra, ¿no? Podemos hacer el retoque del tocón, que es el corte ya de la caña una vez que le hemos cortado, para evitar su pudrición, ¿no? Y aquí ya tenemos las cañas también que nos llevamos en unos furgones, ¿no? Entonces, vemos el proceso desde la selección, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una cañita muy verde, esa caña es muy bonita, pero no sirve para construir, ¿no? Aquí vemos estas cañas que ya tienen presencia de líquenes, ¿no? Que son justo las que hemos elegido. Eh, es bien bacán porque hacemos algunas visitas a obra, ya tenemos proyectos construidos que visitamos, entonces caminamos, a veces sufren un poco con la caminata, pero es súper bacán porque estamos en la selva y bueno, llegamos a ver obras y hablamos de estas cosas en directo, ¿no? Las vemos ahí porque de nuevo es mucho más fácil entender y comprender desde observar. Andrea, es una muy buena pregunta, ahorita regresamos a eso. Eh, Aquí, por ejemplo, también hacemos un día de como una maratón de diseño, ¿no? Todo el día hacemos un diseño con los chicos, hacemos grupos, hacemos un diseño, les explicamos un poquito las consideraciones que hay que tener, lo maqueteamos porque realmente la forma más efectiva de pensar y diseñar en bambú es con maquetas, porque incluso el 3D no ayuda porque no entiendes mucho las deformaciones que se producen, ¿no? En cambio, al maquetear con masking tape es genial porque te simula esas uniones articuladas en el bambú. Y luego pasamos a la construcción. Acá vemos a los chicos ya trepados con el arnés, cortando con amoladora, ¿no? Ahí están, por ejemplo, cortando uno de los pernos que nos ha servido para unir el bambú. Aquí vemos justo haciendo la perforación para poder meter el espárrago y unir esas piezas de bambú, ¿no? Eh, y aquí vemos, por ejemplo, estos son dos diseños que hicimos en el taller de diseño y construcción que ya están, digamos, llevados a la práctica, ¿no? Entonces, no solamente es ver el proceso de diseño, sino que es ver todas las etapas, ¿no? Y eso nos da
un entendimiento mucho más claro del bambú como material y el proceso constructivo. Eh, Antes de la despedida, vamos a pasar, creo que tengo una imagen donde podemos ver, Andrea nos hace una pregunta que es también bien importante y es la cimentación. A ver, vamos a ver si encuentro una imagen. Aquí de repente, no, aquí, bueno, voy a usar como referencia, acá se ve, a ver, aquí vemos estas zapatas, digamos que vienen desde debajo de la tierra, ¿no? Son zapatas de 1,50 m de profundidad y 1 metro por 1 metro de base. Luego tenemos esta columna que sale y normalmente lo que dejamos es, pueden dejar platinas o fierros tipo los fierros corrugados del encofrado que están dentro de la columna y salen, ¿no? Y ahí es donde colocamos el bambú, digamos que este es el fierro del encofrado y el bambú viene encima. Luego hacemos una perforación al bambú y le metemos cemento. Entonces por ahí unimos la caña de bambú con la cimentación, ¿no? Entonces lo que sí evitamos es tener, por ejemplo, el bambú incrustado directamente en la columna o en la zapata, porque eso aceleraría su pudrición también, ¿no? Al estar en contacto con mucho más humedad. Entonces, esta es una manera de aislarlo de la humedad del suelo y también de aislarlo de la humedad directa del concreto. Muy bien, arquitecto. Así que, arquitecto, coméntenos cuándo es el taller más próximo, cuándo se Ah, apertura. verdad. Y ahí está la diapositiva que habló. Acá les voy a, o ya creo que también está al final. A ver, perdón un ratito. Qué pena que no cargaron los videos. Voy a ver si luego los puedo mostrar. Pero, Justo, arquitecto, puede llegar a compartirnos. Recordemos a todos, vamos a enviarle acá por un mensaje. Tenemos un grupo que es acerca, un chat que es acerca de la comunidad Tatipax, donde ustedes pueden ser partícipes de diversos materiales y entre ellos pues, estaría compartiéndonos el arquitecto las informaciones, también diversas informaciones, ¿verdad, arquitecto? sí, claro, ningún problema. Ahí se los comparto. Yo no sé, se me ha colado esta diapositiva, pero les comento que igual el taller es del 12 al 16 de diciembre. Creo que era Eh, arquitecto después de claro, después de la diapositiva número, justo esa diapositiva, a ver, creo que, ajá, después de eso, arquitecto, ¿Entonces esto después, viene? Vamos a ver. seguíamos el siguiente, me parece que está por ahí, ajá, ajá, después de las Ah, aquí imágenes, ¿no? está. Sí, es justo, aquí tenemos una foto ya de uno de los grupos. Esta ha sido nuestra 7ª edición, ya esta que vamos a hacer en diciembre sería el 8º taller que vamos a realizar en Sauce. Aquí estamos justo cuando ya habíamos levantado el inicio de nuestra estructura en bambú. Y es una experiencia bien bacán porque eh, la puede hacer cualquiera, no necesariamente arquitectos. Obviamente los grupos con los que trabajamos siempre por ahí tiene 1, 2 o 3 arquitectos, pero hay mucha gente fuera de la arquitectura que también tiene bastante interés por el material. Igual hay bastante información que quizás tengan por ahí preguntas. Les voy a dejar mi información de contacto. Eh, Principalmente uso Instagram, aquí está mi nombre de usuario y si quieren pueden escanear ese código de barras y los manda a mi perfil y si tienen alguna pregunta, yo encantado de responderla. Estos días han sido días como de mucho estrés porque estoy terminando una construcción, pero ya pronto voy a estar más libre y prometo por ahí contestar preguntas, ¿no? No tengan ningún problema en escribirme, encantado de seguir conversando porque... De hecho, es bien bacán que cada vez haya más gente involucrada en el proceso de construcción, de diseño y el interés del bambú siga creciendo, ¿no? Como un material de construcción alternativo. Muy bien, arquitecto, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Nosotros vamos a seguir teniendo, en esta ocasión hemos tenido al arquitecto Isa,
Y en la siguiente tenemos a tener más novedades entre arquitectos, ingenieros y todos en la rama de la construcción, arquitectura, ingeniería y construcción. Les hemos dejado justamente el link para que puedan ingresar si algo a la comunidad TIPAX. Ahí vamos a estar compartiendo también información del arquitecto Isa para que se puedan comunicar con él y no se olviden llegar a inscribirse, ¿no? Estar presente en diciembre en el taller que va a estar realizando el arquitecto. Arquitecto, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, arquitecta, y muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por su tiempo y también que siga la conversación y ahí todo lo que necesiten me contactan. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, arquitecta.